Vamos a calcular la serie de Fourier compleja de esta función de aquí. Como estamos en el primer vídeo, voy a destacar las cosas más importantes para que no os equivoquéis. Para encontrar la serie de Fourier tenemos esta fórmula, para encontrar los coeficientes tenemos esta fórmula. La primera diferencia que vemos respecto a las series trigonométricas es que solamente tenemos un coeficiente, la c. Otra diferencia es que la n va desde menos infinito a infinito. En las trigonométricas la n empezaba a partir del 0. Habréis visto estas fórmulas, pero donde pone 2pi entre t, entre el periodo, habréis visto un omega sub 0. Es lo mismo. Estas fórmulas nos valen para cualquier periodo, para cualquier t mayúscula. Una cosa tonta a recordar es que el número e de dentro de la integral lleva signo menos, el número e de la serie no lleva signo menos. Es un poco tonto, pero a veces nos despistamos. Lo primero importante que tenemos que hacer es calcular bien el periodo. El periodo en las fórmulas aparece aquí y aparece aquí. A la hora de calcular los intervalos de integración, aquí están puestos de esta manera, pero no tienen por qué ser así. El intervalo de integración lo mandará la función. Tenemos que poner como intervalo de integración de dónde a dónde vaya la función. Después de calcular el coeficiente, tendremos que mirar si ese coeficiente nos vale también para c sub 0, cuando la n es igual a 0. A veces tendremos que calcular el c sub 0 aparte. Y otra cosa más a destacar es que si nos aparece el número elevado a j con un pi por aquí, un seno con un pi o un coseno con un pi, tenemos que ver si lo podemos simplificar porque se nos pueden convertir en más menos 1. Debajo de este vídeo, en el primer comentario en la descripción, os dejo todos los vídeos ordenados de series de Fourier y transformada de Fourier. Hola, soy Cristina y estás en Profe in the House. Para calcular bien el periodo, la t mayúscula, lo que va bien es dibujarse la función más o menos. Hacemos los ejes, aquí tenemos la t, aquí tenemos f de t. Esta función vale 0 entre menos pi y el 0, o sea que vale 0. Y entre el 0 y el pi vale 1. Pues ponemos aquí el 1. Como tenemos función de menos pi a pi, el periodo tenemos menos pi a 0 y 0 a pi, es decir que nuestro periodo vale 2pi. Si extendiésemos esta función periódicamente, aquí pondríamos 2pi, aquí pondríamos 3pi, aquí valdría 0, aquí valdría 1. Pues vamos a calcular el coeficiente de Fourier. Nuestro coeficiente de Fourier es igual 1 partido por el periodo, 1 partido por el periodo. La integral, nuestra función va desde menos pi a pi, pues desde menos pi a pi. Ahora tenemos que poner la función. De momento pongo f de t porque nuestra función cambia de valor según en el trozo que estemos. Así que de momento ponemos f de t por el número e elevado a menos jn 2pi entre el periodo, que también es 2pi, por la t. 2pi entre 2pi nos quedará 1. Esto será igual. Seguimos por aquí debajo. Tenemos 1 partido por 2pi por corchete grande. Nuestra función vale 0 entre menos pi 0 y 1 entre 0 y pi. Así que tenemos que separar esta integral en dos. Primer trozo. La integral va desde menos pi a 0 y la función vale 0. Y tenemos que sumarle el siguiente trozo. De 0 a pi, la función vale 1 y por este número e. 0, por lo que sea, vale 0. Una integral definida de 0 vale 0. Podríamos haber puesto directamente la integral entre 0 y pi, pero así queda más claro. Así que tendremos que hacer esta integral. Nuestro coeficiente será... Tenemos que calcular la integral de un número e. Cuando tenemos un número e con un número multiplicando la t, la integral es ese número e y lo que multiplica la t dividiendo. Así que esta integral nos quedará 1 partido por 2pi por este número e y lo que multiplica la t es menos jn, pues entre menos jn. Y esto lo tenemos que evaluar entre t igual a 0 y t igual a pi. Borro esto. Ahora tenemos que sustituir, tenemos 1 partido por 2pi por paréntesis. Punto final es el pi, tenemos que sustituir la t por pi. Menos tenemos que sustituir a la t por 0. 0 por lo que sea nos queda e elevado a 0 entre menos jn. Cualquier número elevado a 0, esto se va a 1, así que esto nos queda... Aquí ya tendríamos el coeficiente de la serie compleja, pero tenemos que darnos cuenta que cuando tenemos el número elevado a j o a i con un número pi, igual lo podemos simplificar. Como tenemos este número e con un número pi, hay que intentar simplificarlo.
Os recuerdo que un número complejo lo podemos escribir así, pero también lo podemos escribir como su módulo por e elevado a j o a i por el ángulo. En este caso tenemos un número complejo, tenemos el número e elevado a j por un ángulo. Como delante no tenemos nada, tenemos un número con módulo 1. Vamos a darle valores a la n. Cuando la n es igual a 1, nuestro número e está elevado a menos j 1 por pi. Si representamos este número tiene como módulo 1 y como ángulo menos pi, o sea que está aquí. Este número complejo es el número menos 1, parte real, 0, parte compleja, así que esto es igual al número menos 1. Cuando la n es igual a 2, nos queda la e elevado a menos j 2pi. Esto es menos pi, esto es menos 2pi, pues el número complejo está aquí. Aquí tenemos el número 1 de parte real, 0 de parte compleja. Aquí tenemos el número 1. Y cuando la n es igual a 3, doy el último, nos queda e elevado a menos j 3pi. Menos 3pi sería menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Volvemos a tener el número menos 1. Así que nuestro número e elevado a menos j n pi es menos 1 elevado a, cuando la n es par, nos queda 1 positivo, pues elevado a n. Pues vamos a sustituirlo por menos 1. Borramos esto. Sustituimos el número e por menos 1 elevado a n. Aún podemos simplificar un poco más. No es obligatorio, pero si tenemos una j en el denominador es un poco feo. Podemos pasarla al numerador. Si multiplicamos por j en numerador y multiplicamos por j en el denominador, no estamos haciendo nada, estamos multiplicando por 1. Recuerdo que j por j o i por i es j al cuadrado. Esto es igual a menos 1. Así que este número nos quedará. La j la pongo aquí delante, dividido entre 2pi, el numerador queda exactamente igual. Y en el denominador, j al cuadrado me queda menos 1, menos por menos me queda más. Y solamente me quedará una n en el denominador. Ya casi tenemos la cn, aún podremos simplificar un poco más, pero ahora tenemos que ver si este resultado nos vale para la c sub 0. Para encontrar c sub 0, pues tenemos que sustituir la n por 0. Si sustituimos, aquí nos quedan números, pero arriba nos queda menos 1 elevado a 0, que es 1, y abajo nos queda 0. Aquí nos quedará 0 partido por 0, una indeterminación. Si nos queda una indeterminación, un número partido por 0 o infinito, eso quiere decir que este resultado no nos sirve para calcular la c sub 0 y hay que calcular la parte. Si en la fórmula de los coeficientes sustituís la n por 0, nos queda elevado a 0, esto es 1. Así que para encontrar aparte el c sub 0, pues solamente tenemos que integrar la función. Vamos a hacerlo, borramos esto. Vamos a encontrar c sub 0 aparte. Es 1 partido por el periodo, que era 2pi. Teníamos que integrar solamente donde teníamos función de 0 a pi. Mi función de 0 a pi vale 1 y nada más. Esto nos queda 1 partido por 2pi. La integral de 1 respecto de t es t y lo tenemos que evaluar entre pi y 0. Esto será igual a 1 partido por 2pi. Sustituimos la t por pi, queda pi, y sustituimos la t por 0, queda 0. Pi entre pi se van, así que el c sub 0 nos queda igual a 1/2. Si cuando sustituimos la n por 0 nos queda algo raro, tenemos que calcularlo aparte. Si no tiene ningún problema y nos da un número, no tenemos ni que calcularlo. Ya tenemos c sub 0. Ya tenemos los coeficientes, pero yo veo que aquí tenemos un número que puede ser 1 menos 1 restando de 1. Aquí nos puede quedar un 0. Aún podemos simplificar más. Vamos a pensar. Cuando la n es un número par, aquí nos queda 1 positivo menos 1, el coeficiente nos queda 0. Y cuando la n es un número impar, aquí me queda menos 1 menos 1, me quedará un menos 2. Y aquí tenemos el j 2pi. El 2 con el 2 se va. Ahora si sustituimos este coeficiente en la serie de Fourier, quedaría un poco raro que pusiésemos que solamente vale cuando la n son números impares. Vamos a transformar la n en otro valor de manera que siempre sea par. Si queremos tener aquí un valor que siempre será impar, pues vamos a sustituir la n por otro parámetro multiplicado por 2 más o menos 1. Si sustituimos la n por un 2 por otro parámetro, siempre será par. Pues vamos a transformar esta cn en ck, cambiamos el nombre del parámetro y nos quedará menos la j y debajo tenemos el pi y en vez de n vamos a poner 2k menos 1. Podría hacer el más 1, pero el menos 1 también vale. Ahora ya sí tenemos los coeficientes de Fourier. Ya tenemos los coeficientes súper simplificados, ya podemos construir la serie de Fourier. Nuestra serie será igual.
Como tenemos c sub 0 aparte, lo ponemos primero. Y ahora tenemos que sumarle el resto de coeficientes. En vez de n tenemos k, pues nuestro k va desde menos infinito a infinito. Como tiene signo negativo, pues aquí ya fuera le ponemos un menos. El coeficiente es j pi 2k menos 1. Y tenemos que multiplicar por este número e. ¿Qué es el número e? Tenemos j, en vez de n tenemos k. Como nuestro periodo es 2pi, 2pi con 2pi se va y nos queda 1 por t. Pues ya tenemos la serie compleja de Fourier. En el próximo vídeo que os dejo aquí, calcularemos otra serie de Fourier compleja. Aquí os dejo todos los vídeos ordenados sobre series de Fourier y transformada de Fourier. Y si no queréis perder el canal de vista, en la casita de aquí en medio os podéis suscribir.